A finales de la Segunda Guerra Mundial, cuando las fuerzas norteamericanas ya se encontraban dentro del territorio alemán, se dio luz verde a una operación que tenía como objetivo rescatar todos esos secretos militares de los nazis. Esta es la famosa Operación Paperclip, de la que hemos escuchado hablar muchas veces. Sí, aquí un grupo de inteligencia norteamericana, una especie de Ethan Hawks, de esos de Misión Imposible, se encargaron de sacar a todos los científicos importantes de Alemania, incluyendo a Werner von Braun, que es precisamente el padre de la carrera espacial. Sin embargo, hay muchas cosas que se quedaron en la oscuridad y no se sabe qué era lo que estaban haciendo los nazis. En este episodio un poco aleatorio de cosas muy importantes, vamos a conocer sobre algunas curiosidades en torno a esto y también otras cosas muy importantes que no tienen absolutamente nada que ver con esto. Exacto. ¿Están listos? Cosas muy importantes con Daniela y Federico. Bienvenidos a Cosas Muy Importantes. Muy importantes. Episodio 121. Este episodio se llama OVNIs nazis, vacas locas y otras cosas muy importantes. Cualquier cosa. ¿Qué ocurrió? Hay muchas historias sueltas que nosotros hemos ido consiguiendo a lo largo de estos más de 3 años de Cosas Muy Importantes, que no son lo suficientemente extensas como para un solo episodio, o que no las hemos sabido agrupar en qué temática, ¿no? Si sacarlo a través de una historia incómoda, Bueno, o un horror Daniela, histórico. vamos a en fin. decirles la verdad. Daniela y yo estamos como los que buscaban oro en el lejano oeste y agarramos un colador. Y sacamos las mejores historias que teníamos guardadas. Oye, nunca hemos Unas hablado de pepitas de esto. oro. Ay, no, tampoco hemos hablado de esto. Pero esto no pega. Bueno, pero no importa. Vamos a hacer un episodio random muy importante. Todo puede pegar si uno es lo suficientemente valiente. Exactamente. Así que aquí tenemos el episodio 121, OVNIs nazis, vacas locas y otras cosas muy importantes. Pero primero vamos a darle las gracias a nuestro aliado comercial WeConnect. En Caracas y Santo Domingo. El mejor coworking para trabajar y hacer networking en unos espacios que además de cómodos y espectaculares, tienen todos los servicios incluidos a los mejores precios. Ustedes saben lo que es networking. Mira, networking es... ¿Qué haces tú? Están trabajando, exacto, un grupo de profesionales que no trabajan para una empresa. Para la misma sino empresa. cada quien exacto. trabaja para sus propias empresas o para ellos mismos. Y empieza uno, oye, vale, necesito un diseñador, y se voltea y ve que el de al lado está, diseña. Y entonces, mira, papanita, ¿cuánto me cobras tú? Eso es networking. Y eso es algo que puedes hacer en los espacios de WeConnect, además con todas las comodidades y a las mejores tarifas del mercado. Contáctalos en la @WeConnect_BE, @WeConnect_DO, y así van a saber de qué les estamos hablando. Y también vamos a darle las gracias a nuestros 34 mecenas en Patreon. Hubo un arrepentido que se salió. Se salió. Ay, alguien nos abandonó, pero no importa porque 34 siguen remando a la deriva. Mira, te esperamos en la bajadita. Sí, todavía tienes chance de volver a incorporarte a nuestro Patreon, y si no, que alguien entre rápidamente y sustituya el número 35 que se salió esta semana. Recuérdame cuando edite esto poner la canción de Ricky Martin. La de Vuelve. Exacto. Necesitamos a ese mecena 35 que se salió. Y si no es él, otro. Otro que venga a sustituir porque nos gustaba el número 35 y alguien nos abandonó en el barco. Espero que no se haya caído remando y haya tenido un incidente, esté ahogando, en deudas y haya tenido que dejar de pagar el Patreon. Yo sé lo que es eso, Sí, ¿sabes? nosotros también. Hace rato que yo hubiese tenido que dejar de pagar el Patreon. Gracias a quienes se han sumado a nuestro Patreon, muy importante. Desde ahí van a tener no solo acceso anticipado a los episodios, contenido extra, sino también acceso a nuestro chat de WhatsApp, muy importante, donde conversamos de muchas cosas y entre esas sugerencias para los temas. Bueno, entre ellos hacen una especie de networking creativo en el chat, muy importante. Así Ahí que son demasiado simpáticos. los queremos mucho, amigos mecenas. Súmanse a nuestro patreon.com/cosas muy importantes desde $3 mensuales. Ahora sí vamos a comenzar con qué. A ver, de todo esto que sacamos en este colador de ideas, ¿con qué vamos a arrancar, Capo? Con la campana, la campana esta. No, yo creo que vamos a cerrar con eso. Ah, ok. Fíjate, yo tengo varias historias. Una bien interesante, y aparte que no es tan trágica, está buena como para abrir. Y es el personaje en el cual se basó Daniel Defoe para hacer a Robinson Crusoe. Ok. Sí, la gran realidad, Dani, es que en base a Robinson Crusoe salieron
absolutamente todas las historias de náufragos. Sí, ese fue el primer gran náufrago de la No, historia. es que Daniel Defoe escribió esto en 1719. Sí, Estaba bastante adelantado. para su tiempo. Sí, o realmente era un visionario, ¿no? Bueno, como muchos de esos grandes escritores. Yo les quería contar sobre este marinero británico. Él se llamaba Alexander Selkirk. Ok. Selkirk. Selkirk. ¿Ok? Este era un tipo que, por lo que estuve leyendo, era bastante complicado. Era como contestón, ¿sabes? Tenía problemas con su familia. Mal manejo de la ira. Sí, es algo así como nuestro hijo mediano. Ay. Tenía... Rebelde. Era rebelde, sí, porque el papá tenía un negocio, no les iba mal, pero él quería ir a conocer mundo. Él quería navegar. Sí, quería... De hecho, la mamá decía, bueno, este tipo como es, a él le iría muy bien como marinero. Pero el papá dijo, ¿sabes cómo es la cosa? O sea, yo me maté trabajando para dejarles algo. Si tú te montas en un barco... Te desheredo. Te desheredo. Pero ahí es cuando Alexander le dijo, ¿tú sabes cómo es la cosa? No me importan tus reales. Entonces se metió no solo a marinero, sino se metió a bucanero. Ah, pirata. Era pirata. Recuérdense que ahí es muy chistoso porque así como nosotros decimos aquí en Venezuela, un policía es un malandro con placa. Saludos a los policías que nos escuchan, gracias. Gracias. No todos, obviamente. No todos, claro, hay que hacer la salvedad. Pero precisamente en la época de los piratas del Caribe, tú tenías los piratas, tenías los bucaneros que eran piratas con placa. Claro, los corsarios. Los corsarios. Los corsarios eran los franceses. Claro, que tenían la patente de corso, que simplemente Francia. Tengo un permiso para ser pirata. Exactamente, pero básicamente todos eran piratas. Bueno, exacto. Este personaje se hizo muy habilidoso como navegante. Y estaba al mando de un capitán, creo que era Wilson, no tenía un nombre parecido. Como la pelota del náufrago. Tom Hanks. Iban en dos barcos y se pararon en el archipiélago Juan Fernández a 400 kilómetros de Chile a hacer unas reparaciones. Ok. Alexander le dijo al capitán, mira, tenemos que arreglar porque esta porquería se va a hundir. Claro. Y el capitán le dijo, échale una mano de pintura y estamos finos. A lo que Alexander dijo, ¿sabes cómo es la cosa? Si tú no arreglas eso bien, yo me quedo. La precisión histórica del relato de los hechos de Capo es impecable. A lo que el capitán le dijo, sí, échale bola, pues. Entonces, eso mismo está citado. Alexander se montó en el botecito, montó sus pocas posesiones que incluían un cuchillo, un hacha, la Biblia, muy importante, un poco de ropa, y 3 o 4 cositas más en un cofrecito. Se bajó del bote y remó hasta la orilla, ¿no? Okay. Cuando llegó a la orilla, se dio cuenta de que, oh Dios mío, me van a dejar botado en esta porquería solo. Y empezó a hacerle señas al capitán, y el capitán lo que le dijo fue, friégate, ¿sabes? Okay. Te vas a quedar ahí, o sea, tú no vas a regresar. Pues el tipo se arrepintió, obviamente, cuando vio que el capitán estaba arrancando. El capitán lo dejó abandonado ahí. Okay. Y este tipo tuvo que vivir 4 años completamente solo en el archipiélago de Juan Fernández. Para suerte de él, en este archipiélago habían cabras, habían gatitos. Bueno, habían animales, pues. Habían ratas, que por cierto es bien simpático porque cuando él se hace su primera choza, empezó a tener problemas en las noches porque las ratas lo mordían. Entonces se fue a donde habían gatos y adoptó unos gatitos, unos cachorritos. Los domesticó un montón de gatitos para que lo cuidaran de las ratas. Entonces él dice, bueno, esto me va a costar algo de mi carne para alimentar a los gatos, pero vale la pena porque puedo dormir bien en las noches. Claro. Empezó a domesticar cabras, también cazaba cabras salvajes, inclusive le sacaba leche a las cabras. El tipo al final se hizo una vida sumamente agradable dentro de la isla. Solo. Tenía 2 chozas, sí. Él se distraía
leyendo la Biblia y cantando los himnos de la Biblia y no sé qué cosa. Él dice que lo hacía como para Tipo practicar. Lo que estaba era loco, capo. Pero ajá, ok. Lo hacía para practicar, para que no se le olvidara el lenguaje. Claro. O sea, 4 años totalmente solo, así como Tom Hanks. Claro, O sea, y este ni siquiera tenía a Wilson. Tenía a las cabras y a los gatitos. claro. Para colmo, cada vez que pasaba un barco, él no podía hacerle señas, porque si te agarraba un barco español te iban a hacer esclavo. Claro, porque habían conflictos bélicos en ese momento entre Inglaterra y Sí. España. Pero fíjate que él no se equivocó, porque el barco al que él se negó a montarse se hundió un poco más allá y a los sobrevivientes los atraparon los españoles. Ah, bueno, pero entonces le fue bien. Sí, sí. Y finalmente, Cuatro ¿qué pasó con él? años después vio un barco de ¿cómo se llama? De bandera inglesa. Le hizo señas y se bajaron y lo recogieron. Y el tipo estaba completamente feliz cuando vio a los ingleses. Los que lo recogieron cuentan que el tipo ni siquiera podía hablar. O sea, tenía 4 años y decía que se comunicaba con medias palabras, nadie lo entendía. Uga total. Pegaba brincos. Más o menos como quedamos nosotros después de la pandemia. Exacto. Para el colmo, los que lo vinieron a recoger estaban todos llenos de escorbuto. Oh, Porque tenían meses en alta mar. claro. Bueno, pero al final se llevaron a este loco y se dieron cuenta de que era tan buen navegante que lo hicieron segundo oficial a bordo. Él Y estuvo siguió 2 navegando. años más en el mar como marinero. Wow. Él llegó posteriormente a Inglaterra y él muere en 1721, todavía siendo marinero. Él muere en los mares de África. No, imagínate. ¿Y su historia cómo trasciende? ¿La escribe? Se hizo muy, muy, muy famoso. De hecho, se dice que Daniel Defoe Ajá. oyó hablar de esta historia Ok. y a raíz de esto escribió Robinson Crusoe. Claro, Robinson Crusoe pasó 28 años como náufrago. Sí, bueno. Esto solo pasó 4. Exacto. Este es más parecido a Tom Hanks en El Náufrago que otra cosa. Ah, bueno, yo no sabía de él. ¿Cómo se llama? Repite el nombre para quienes están escuchando y quieran buscar más de él. Alexander Selkirk. Selkirk. Fíjate, Y él estuvo 4 años en el archipiélago Juan Fernández. allá abajo en Chile. Aparte en el Pacífico, ¿no? De hecho, hay placas Ajá. En honor a él. conmemorando. Sí, porque una de las cosas que empezó a hacer Alexander Selkirk es a dejar registro de que él estaba aquí, que él estuvo aquí, porque él Bueno, dice... eso es demasiado inherente al ser humano. Basta que uno vea un cemento fresco siendo niño para dejar su huella y decir, yo tengo que poner que yo estuve aquí. ¿Y los gatos? No hay nada Y que... los gatos son los reyes de dejar la pata marcada. Siempre. Mira, yo quería contar algo que hace muchísimo tiempo yo leí de esto y me encantó. De hecho, hice un contenido para Culturizando relacionado, pero nunca lo hemos hablado en cosas muy importantes porque no he sabido en qué episodio contarlo, ¿no? Porque no se ha dado como la oportunidad. Entonces hoy lo saqué de este colador de ideas sueltas. Disculpa, tú sabes, en las oficinas a veces uno está ordenando papeles Ajá. y no tienes ni idea. Hay una pila de cosas que no encajan en ningún lado. Y hace una carpeta que dice varios. Varios. Bueno, esta es la carpeta de varios de cosas muy importantes. Entonces, fíjate, esto no tiene absolutamente nada que ver ni con los ovnis nazis, ni con las vacas locas, ni con tu Robinson Crusoe que nos acabas de contar. Esto es el círculo de costura de Hollywood. Yo no sé si ustedes han escuchado alguna vez hablar del famoso círculo de costura, una especie de club a donde asistían las mujeres famosas del Hollywood de la época dorada. Ahora, esto estaba inspirado en las reuniones que organizaba una actriz de origen ruso llamada Alla Nasimova en la década de los años 20. El círculo de costura era un nombre de adorno, era un eufemismo que empleaban para bautizar unas reuniones donde un grupo de mujeres lesbianas pertenecientes a la industria cinematográfica de la época se reunían, se encontraban con sus amantes y sus amigas sin ningún tipo de estrés de ser juzgadas o ser señaladas o ser discriminadas, bajo la excusa de vamos a coser.
Aquí Eso no es había como los juicios. ensayos. Sí, exacto. Aquí no había. El ensayo es una excusa para beber cerveza. Esto era una excusa para simplemente liberarse y ser quienes eran ellas en realidad. Esto sin tener ese juicio social tan propio de la primera mitad del siglo XX, Yo ¿no? estuve leyendo mucho, precisamente tú tenías a Marlene Dietrich, Sí, a Greta Garbo. a Greta Garbo, Las grandes actrices de ese Hollywood dorado. inclusive ¿cómo se llama? La pelirroja espectacular Rita Hayworth. Rita Pero, Hayworth. pero ella era más de acá, más de estos. Sí, pero se habla que había muchísimas. Ojo, muchas ni muchas siquiera bisexuales, eran lesbianas, o sea- exacto. Muchas simplemente eran irreverentes. Exacto. Y era como un sitio para liberarte del yugo machista. Sé que suena súper feminista lo que estoy diciendo pero No, no en el Dani, mal pero sentido. es que si se tenían que enfrentar con los Ajá. presidentes de las cinematográficas que eran Eran una unos cuerda de monstruos. monstruos anacrónicos retrógrados. No, y pervertidos. O sea, Además, Harvey Weinstein depravados. básicamente es el último. La cola de lo que el quedó último, de ese sí, Hollywood de esa línea. pervertido, depravado, donde las actrices eran los objetos de estos hombres poderosos que además las chantajeaban. Y actores en muchos Y casos. actores también. Oye, nada más Errol Flynn era un peluche. Pero eso va para Errol otro Flynn episodio. yo creo que no estuvo sobrio ni un solo día de Hollywood. No, y era un acosador y un abusador sexual. Era un tipo bien desagradable. Ese fue el que se robaron el cadáver. El de Errol Flynn, creo que sí. Hay una historia bien extraña en torno a Errol Flynn. Que sus amigos se robaron el cadáver y se lo llevaron a beber. Sí, anduvieron paseándose con el cadáver. ¿Era Errol Flynn? Vamos a averiguar eso ahorita. Porque no quiero decir un disparate tampoco. Fíjate, lo que comenzó como un concepto que caracterizaba el círculo social que se gestaba alrededor de la mítica actriz alemana Marlene Dietrich, concluyó en la posteridad como un eufemismo para referirse a las lesbianas y bisexuales que hacían industria en Hollywood. O sea, que hacían vida en la industria de Hollywood. Marlene Dietrich fue una de las actrices más famosas y polémicas de su época, ¿no? Ahora, digamos que en el marco de toda esa sociedad conservadora norteamericana, los círculos de costura representaban el único medio para estas mujeres para poder experimentar una vida un poco más libre y en virtud de sus verdaderos principios. El código Hays consistía en una serie de regulaciones que minimizaban las expresiones eróticas y que consolidaron al Hollywood puritano a partir de 1934. Hay que destacar que existía esto, ¿no? Las fiestas o reuniones llevadas a cabo bajo el nombre de círculos de costura presentaban un carácter estrictamente privado. Esto era un club. Y en menor o mayor medida fueron el resultado de normativas herméticas como este código Hays o la consagración del matrimonio como la única imagen verdaderamente preservable en la gran pantalla de Hollywood a principios de la década de 1930. Ahora, ¿quiénes formaban parte de este exclusivo círculo? Bueno, desde las más conocidas figuras, como bien lo decíamos, Marlene Dietrich, Greta Garbo, de quienes incluso se habla sutilmente como rivales en su intención por seducir a las mismas mujeres. Estaba Joan Crawford, por supuesto. Estaba la mexicana Dolores del Río, Barbara Stanwyck, Claudette Colbert y una larga lista de personalidades que más allá de era un club femenino, era realmente. un club femenino, de mujeres que se querían como liberar. Pues, y entre esos, bueno, surgieron ciertos Fue el romances. cadáver de John Barrymore. De John Barrymore. Ese no era el abuelo de Drew Barrymore. Exactamente, Claro. pero sí se lo llevó. Lo dejaron en la casa de Errol Flynn. Claro, por Sentado- eso que Errol Flynn estaba metido en la historia. Sí, lo dejaron en la casa de Errol Flynn sentado con un trago en la mano. ¡Qué desastre! Un desastre. Qué desastre esa gente. Ahora bien, este famoso club de costura estuvo activo, digamos que durante esa primera mitad del siglo XX, donde estas mujeres pues se atrevieron a beber, gozar, bailar, ser Sí, libres. después llegó el macartismo y probablemente arruinó todo. Sí, en los años 50, sí. O sea, la época que le tocó vivir a Marilyn, se pusieron más pacatos que nunca. Exacto, esto fue previo, esto fue después de los locos años 20. Exacto. Pero bueno, no sé si habían oído hablar del famoso club de costura de las actrices de Hollywood.
Era su manera de disfrazar el asunto. Es demasiado bueno el cuento, de verdad, cómo se robaron. Cuéntalo, ya que estamos hablando de cosas muy importantes. Mira, él se murió el 29 de mayo de 1942. Estamos El hablando señor Barrymore, este era el abuelo de la actriz Drew Barrymore. Acuérdense que ella viene de una casta de Hollywood, de gente borracha que actuaba. Exactamente. Fíjate, él tenía entre sus grandes amigos a Errol Flynn y el director Raúl Walsh. Estos se sentaron a beber muy tristes de que se había muerto John Barrymore, pero y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a salir una vez en medio de la rasca, es decir, la borrachera. exacto, Walsh se robó el cadáver de la funeraria y lo llevó a la casa de Errol Flynn. Lo sentó con un puro y con un trago. ¿Qué? Y se dice que cuando entró Errol Flynn se brincó por la ventana y se negó a entrar en la casa. ¡Qué miedo! ¿Eso en qué año fue? En 1942. A veces uno idealiza el pasado pensando que la gente de antes era más seria. Mira, el propio Walsh cuenta que Flynn se quedó paralizado un segundo cuando vio al cadáver y Claro. luego saltó por una ventana al jardín. Dice que por suerte estaba en la planta baja, negándose a volver a entrar a la casa. Claro. Pese a que Walsh le decía que viniera a saludar a John. Hasta que el director se llevó el cadáver de vuelta a la funeraria. Una vez allí le preguntaron a qué hiciste con el cadáver, y me lo llevé a casa de Errol Flynn, y el tipo de la funeraria le dijo, me lo hubiese dicho antes, le hubiese puesto un traje mejor. ¡Ay, qué horror! Lo hubiese arreglado más. Esto es una anécdota. Esta es una anécdota muy importante. Ajá, ¿qué más me vas a contar? De hecho, miren esto, miren la foto del que se robó el cadáver. Tenía inclusive un parche en el ojo. Vamos a postear No, vale, la foto. no. Anotación muy importante, Diana. Recuérdame pasarte la imagen del ladrón del cadáver de este Barrymore. Ajá. Del director, ¿no? ¿Ese era el director? Era el director. Ok, ¿qué otra historia random muy importante sacamos de este colador de ideas sueltas? ¿Qué tienes tú por ahí? No, bueno, yo acabo de contar lo del Club de Costura de Hollywood. ¿Vienes Es tú? verdad, yo me estaba agarrando de Errol Te Flynn. estás haciendo loco, eso no, eso surgió de repente, te toca a ti. Vamos a hacer las cosas Sí, lo que desordenadas, pero en orden. Lo que pasa es que tengo una aquí que es tan horrible. Tan horrible. Que me vas a apachurrar el mood de la cosa. Mira, yo voy a echar un cuento de algo. Ustedes saben que yo tengo una fascinación por Marie Curie. Es una fascinación de verdad genuina desde que era muy pequeña. Siempre me pareció De hecho, Daniela es tan fanática de Marie Curie que su pollina a veces hace como Marie Curie. A Así veces que tengo el look de Marie Curie todo. Ustedes no sé si han visto, hay una icónica foto de Marie Curie que está sentada con cara de infelicidad, que tiene el cabello recogido, pero se le ve toda la frente como alborotada. Bueno, yo tengo ese look a veces. eso no es que estaba alborotada, es que brillaba. Estaba radiante. Insisto, idea de negocio. Salón de belleza, Marie Curie. Para que te veas radiante Que te veas de noche y día. De día y de noche. Qué cosa tan terrible. Ajá. Ay, pero ayer vimos una peluquería que se llamaba Pelo Verde. Oye, sí, vale. Qué mala idea de nombre de negocio. Eso es peor que Peor que inclusive el Marie salón de Curie. belleza de Marie Curie para que luzcas radiante es la peluquería Pelo Verde. ¿Por qué? Porque es una peluquería ecológica. Pero a ti te dicen pelo verde, aunque lo pongas en inglés, green No, hair. es que fíjate. No está bien. O sea, es como la panadería aquella de la que hemos hablado que se llamaba Duripan. o O la- sea, no está bien. Exacto, o la compañía del amigo mío De aires acondicionados. Roboducto. Roboducto. Tampoco está bien. Señores, contraten a alguien que sepa de eso, ¿vale? No le pongan el nombre que ustedes quieran al negocio. por si de eso verdad no existen los saben. comunicadores sociales, los Claro, los expertos en publicistas. marketing, en publicidad. Tú no puedes pegar un nombre porque sí. O sea, pelo verde no está bien, ni que seas una peluquería ecológica. No. Entonces, y el salón de belleza de Marie Curie, pues tampoco, es un chiste. Ay, pero a mí sí me gusta el de Marie Curie. Claro, chistoso. Este, Ahora, ¿qué radiante. voy a contar de Marie Curie que no haya contado antes? Fíjate. Todos sabemos que Marie Curie estaba casada con Pierre. Marie Curie era de origen polaco y Pierre era el francés. Ella adopta el Curie por el esposo Pierre. Ahora, Pierre era un tipo muy inteligente, pero con, digamos que un poco de mala suerte, porque a Pierre lo atropella un carro de caballos
Y Marie Curie queda viuda a los 38 años. Su mujer brillaba con luz propia. Pero como Marie brillaba con luz propia, ella pudo seguir luchona, sacando adelante a sus 2 pequeñas hijas. Pero quedó viuda a los 38 años. Pasaron unos años y Marie decidió, mira, esta vida, iluminarme a mí misma. Yo sola aquí me estoy aburriendo. Y decide entablar una relación con un hombre muy brillante también. Esta gente era brillante, literal. Exacto. Muy genial, que Paul Langevin, con quien había sido alumno de su esposo Pierre, ¿no? Se buscó un sugar baby, pues. Se buscó su sugar baby, muy inteligente. Ahora... Oye, pero venía con 4 bendiciones. Sí, pero espérate un momento, ese no era el problema. ¿Qué pasaba con este señor Langevin? Langevin era también un físico, había sido alumno de Pierre Curie, era 5 años más joven que Marie, tenía un bigotote también vamos a postear la foto, un señor muy serio. Pero ¿qué pasaba? Que él se estaba divorciando, él se estaba separando, él no se había separado, él tenía 4 hijos y su esposa. Él empezó a intercambiar cartas con Marie Curie y esto salió a la luz pública. Ahora, ¿en qué momento sale a la luz pública? En el momento en que la mujer de Langevin descubre las cartas, dice, sí. ¿Sabes cómo las descubrió? ¿Cómo? Porque brillaban. Algo brillaba en la gaveta y ella dijo, ¿qué es esto? Y eran las cartas que Marie le había Maldita Marie. le había mandado a Paul. Bueno, el hecho es que cuando decide Madame Langevin implementar su venganza de filtrar estas cartas, cuando a Marie la proponen para ocupar un puesto dentro de la Academia de las Ciencias, no sé qué. El hecho es que Marie ya venía sufriendo cierto racismo por el hecho de ser polaca, de origen polaco. Ella no era francesa. Le hicieron todo tipo de bullying a la pobre. Entonces, claro, en su asiento en la Academia Francesa de las Ciencias estaba disputado entre ella y un señor muy francés llamado Edouard Branly, de quien todos preferían que fuese él, porque primero María era mujer, segundo no era de origen francés, y tercero la señora Langevin filtró las cartas y quedó como una adúltera. Entonces empezó todo ese cotilleo en torno a la pobre Marie y la prensa francesa se dedicó a ponerla a parir, tratándola de extranjera, atea, judía, que por cierto ella no era judía, pero le decían judía como si fuese algo peyorativo, y los ataques contra ella se volvieron feroces. Obviamente este señor Branly fue escogido por la academia para ocupar este puesto, pero solo por 2 votos de diferencia. Ahora, cuando Madame Langevin filtró las cartas de su marido a la prensa, obviamente estaba el furor de lo de la silla de la Academia de la Ciencia. Entonces la gente se volteó y dijo, y además eres una robamaridos, Marie. Le cayeron encima. Ya, eso sí es novelero. Totalmente. No, y lo peor es que estamos hablando dentro de un grupo de gente muy seria. Claro, muy preparada, que uno diría, esta gente está más elevada, está en otro tema. Bueno, no. ¿Qué ocurrió? Que cuando Marie regresa de Bruselas, del congreso, que ella había ido con Paul a un congreso de estos de físicos, no sé qué, cuando ella regresa, se encuentra con una horda de gente que incluso estaban afuera de su casa, plantados en la puerta, gritándole, ¿sabes? Improperios, insultándola, amenazándola. Ella se va y se refugia en casa de una amiga, porque recuerden que tenía 2 niñas pequeñas, una niña de 14 años y una niña de 7 años. Que por cierto, las dos fueron overachievers. Unas mujeres geniales, una de ellas también físico y también ganadora de Nobel, y la otra una periodista muy reconocida, escritora. Ahora bien, entre los periodistas que se habían puesto de vuelta en contra de Marie, destacaba uno llamado Gustave Thierry, que era fundador de una de los periódicos más importantes de París en ese momento. Él la tildó de rompehogares y a Paul de cobarde y de patán. Ahí es donde Paul Langevin dice, mira, ¿sabes qué? Hasta aquí llego yo. Y lo reta, ¿sabes a qué? A un duelo de pistola. Porque obviamente, ¿cómo se resolvían los problemas antes? ¡Qué dramático! Con un duelo de pistola. Y en una mañana otoñal de 1911, Paul Langevin y Gustave Thierry se encontraron pistola en mano, pero no pasó más nada. ¿Qué ocurrió? Que el periodista Thierry se negó a disparar porque según él no iba a privar a Francia de una de las mentes más privilegiadas, porque a pesar de todo él consideraba que Langevin era un patán, pero era un hombre brillante. Por su parte, Langevin dijo que él no era un asesino y también se negó a disparar. Entonces este duelo quedó hasta aquí. Pero espérate un momento, porque hubo un segundo duelo donde además sí dispararon,
pero fueron dos periodistas, Henry Chervet y Leon Daudet, quienes no se lograban poner de acuerdo si las acusaciones de Marie eran ciertas o no. Es decir, uno era pro Marie y el otro era no, Marie es una rompehogares. Ya, y se cayeron a tiros por... Se cayeron a tiros, pero no conforme con esto, hay un video en YouTube que registra este momento. Este momento quedó registrado en video. Estamos Daniela, hablando que esto fue en 1911. Pero eso no habrá sido un trapo rojo. No, está el video del duelo entre Henry Chervet ¿Pero y murió Leon alguno? Daudet. No, uno quedó herido, pero no pasó a mayores. Este duelo terminó con Daudet herido y aunque al final la cosa no llegó a mayores, digamos que en medio de toda esta situación Marie obtuvo su segundo premio Nobel y seguían las noticias, o sea, todo el mundo hablaba de ella. Ella estuvo a punto de no ir a retirar el premio porque el comité de los Nobel le dijo a Marie, oye Marie, no nos parece prudente que una mujer adúltera le dé la mano al rey de Suecia. Y ella dijo, ¿saben qué? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Y ella fue a retirar su premio Nobel, Claro. su segundo Nobel, como una reina muy digna, fue a retirarlo. Aparte, ya vamos a hablar realmente de Alfred Nobel. O sea, Exacto, ¿con qué moral Alfred ¿con qué? Nobel qué de qué? O sea, él crea esos premios o la familia crea esos No, premios. él lo pidió en testamento. Lo pidió en el testamento. Pero porque cargaba un sentimiento de culpa horrendo por su invento de la dinamita. Pero Exacto. bueno, el hecho es que Marie va a retirar su segundo Nobel y entre los que salió a defenderla estaba Albert Einstein, quien era un ¿Era la gran... dinamita o el TNT? El TNT. Era un gran amigo de Albert Einstein. Trinito Tolueno. Me encanta Exacto. esa palabra. Suena que algo que explota. Sí, por supuesto. Ahora Einstein le escribió una carta muy hermosa a Marie Curie porque ellos eran amigos, diciéndole como que déjate de pendejadas, Marie, ve y retira tu premio porque tú eres brillante. Ahora Einstein a la academia se volteó diciendo, porque Einstein tenía sus cositas, de él ya hemos hablado, se volteó diciendo como que pero dejen la cosa con Marie, total, ella ni siquiera es lo suficientemente atractiva como para ser una amenaza para nadie. Qué rata. Supuestamente dijo eso. Ahora, la presión pública fue demasiado fuerte para este romance entre Marie y Paul. Finalmente ellos rompen esta relación sentimental, continúan siendo buenos amigos, continúan trabajando en varios proyectos juntos hasta la muerte de Marie en el año 34. Ahora, hay un plot twist en esta historia y es que la nieta de Marie, que también es física, Hélène Joliot-Curie, se casó con Michel Langevin, nieto de Paul Langevin, que también era físico. Me vas a perdonar, pero eso no se le ocurre ni a Corín Tellado. Y el hijo de ambos, Yves, fue el director del Instituto de Astrofísica Espacial de Orsay. Es decir, este amor trascendió y esta gente siguió haciendo sus aportes invaluables a la ciencia mientras se seguían queriendo. Pues, ¿qué tal esta historia? ¿Te la sabías? Demasiado buena. Está muy buena. El duelo está en YouTube. Vamos a buscar para poder posteárselo. El duelo de los otros dos periodistas Yo que se insisto siguieron que peleando por ellos, ¿no? fue un show que armaron los dos para Bueno, vender periódicos. seguramente, porque es que la noticia era jugosa y todo el mundo hablaba de eso. Exacto. Ahora, fíjate, yo les voy a contar un poquito acerca de los priones. Ok, un tema ligero, a ver. Bueno, es ligero en el hecho de que no es una enfermedad que se dé mucho. Claro. Es más bien muy rara. Pero el prión de por sí es aterrador porque no hay nada que lo destruya. Claro. Si tienes alguna... El fuego. Hay que purificar por fuego, literalmente. O sea, porque ¿qué es el prión? La palabra viene de la mezcla de proteína y enfermedad contagiosa. Ok. O sea, porque realmente es una proteína que se dobla mal y produce una enfermedad degenerativa en el cerebro. Que no tiene cura. Pero no es un virus. No es una bacteria. No es algo vivo ni siquiera, Daniela. Porque no ¿Qué tiene es esto? ADN. Qué locura. Entonces, si a ti te ataca una enfermedad priónica, Ajá. tú estás listo. Es parecido a la rabia. Y sin embargo, la rabia se habla de que 11 o 21 personas han sobrevivido con un tratamiento experimental que aplicaron por primera vez en el 80 y tanto, que le sacaron a la niña toda la sangre. Ajá. Toda la sangre que Yo tenía. recuerdo esa Sí, noticia, y la ese pusieron en animación suspendida
por una cantidad de tiempo, como para que el cuerpo pudiera generar los anticuerpos para defenderse ellos mismos, el mismo cuerpo de la rabia. Una cosa muy loca, pero en el caso de los priones no puedes hacer absolutamente nada. Y nadie ha sobrevivido más allá de los 50 años. Wow. Porque la enfermedad se puede desarrollar entre 2 años y 40 años. Ok. O sea, ¿tú puedes pasar 40 años? Es una bomba de tiempo que tú tienes en el cuerpo. Qué horrible. Ahora, ahí Esa es la enfermedad de las vacas locas. es la enfermedad de las vacas locas. Ok. Tienes varias variantes de esta enfermedad. De hecho, hay una que es muy rara, que es el síndrome del insomnio crónico. O sea, son personas que en un momento se les dispara este prión y dejan de dormir. Se empiezan a volver locos hasta que se mueren. También hay otra variante más loca todavía y que está desapareciendo poco a poco, que se llama Kuru, que se da nada más en las islas de Papúa y Nueva Guinea. Ok. Y de hecho tuvo a los científicos rascándose la cabeza por décadas. Y es que se transmitía, porque hubo inclusive una epidemia de Kuru. La gente que le daba Kuru empezaba como a temblar, le daban ataques de risa espontáneos. Se volvían y loquitos. al final se volvían locos y se morían. Ay, qué horrible. Y esto los científicos se dieron cuenta que se transmitía porque parte de lo que es el ritual mortuorio. El ritual mortuorio de esta gente estaba que se comían a sus muertos. Y al comerse el cerebro, en particular, de una persona que tenía el Kuru, se contaminaban. Ay, qué horrible todo esto. Exacto. Y esta gente se moría antes de los que se mueren por el tema del sueño, ¿no? Sí, exacto. Ahora, fíjate, tienes el Kuru, tienes el del sueño, que de hecho se da en Italia en particular. Fíjate qué cosa tan loca. Hay una familia italiana que tiene 300 años sufriendo de esta condición. Y todos se mueren antes de los 50. Todos se mueren antes de los 50 por culpa de hecho, descubren esta condición precisamente por estudiar a esta familia. Dejan de dormir. Dejan de dormir. Yo a veces he estado tan cansada por la falta de ojo. Esto no tiene nada que ver, ¿no? Compararlo es absurdo, pero quienes sean padres, quienes sean mamás particularmente, que hayan pasado por toda la belleza de la lactancia materna, que sí es hermosa, pero nadie te cuenta la parte tan dura y agotadora que puede llegar a ser muchas veces. Yo he sentido que me voy a morir de cansancio. En el proceso de criar a mis hijos. Yo amo a mis hijos. Fíjate pero que ha sido muy duro el cansancio de los trasnochos. A veces hay madrugadas donde yo digo, yo no voy a ver el amanecer hoy. Ya valí. Del cansancio. De hecho, a las personas que sufren de esto, les hicieron unos exámenes, unos encefalogramas. Ajá. Y tú sabes que cuando uno duerme, el encefalograma se ve de una manera, cuando estás despierto, de otra. Ok. Estas personas, el encefalograma parecía una mezcla de ambas. Claro. O sea, el cuerpo el cerebro no sabía si estaba despierto o dormido. Eso es terrible. Una cosa súper loca. Qué horrible, qué horrible. Bueno, ahí les hablamos un poco de la... Mira, si llega a haber una epidemia, o sea, si los zombies comienzan a existir de repente, va a ser por algo como va a ser por los priones. De hecho, tú tienes a los venados zombies. ¿Es verdad? Sí, pues esta condición, pues es que yo no sé ni cómo llamarlo. Es una enfermedad porque es infecciosa. Claro. O sea, prión viene de proteína e infección. Exacto. Sí, es una enfermedad. Exacto, pero no es generada por un virus. Ni una bacteria. Ni una bacteria. Es algo totalmente distinto que no lo puedes destruir ni con cloro, ni con antibióticos, radiación. ni radiación, ni con la luz solar, ni el calor, ni el frío. Nada acaba con los priones. ¡Qué horrible! Bueno, menos mal que es bastante rara, que no es algo común. Y yo creo que los sociópatas que nos gobiernan no nos escuchen. No, no tiene, o sea, si no tienes manera de vender un medicamento para... Claro, una vacuna. Y aparte ni siquiera te serviría como arma de guerra porque puede tardar 40 años. Claro, porque tú no sabes, de pronto lo matas a los 2, pero de pronto lo matas a los 40. ¿Tú te acuerdas el tema de las vacas locas? Claro.
Yo considero que para algo tan delicado utilizaron un nombre muy ridículo. Exacto, el nombre era muy poco serio. Era poco serio, ¿sabes? Entonces, no sé, se prestó como para que la gente no le diera la importancia que realmente tenía lo que estaba ocurriendo. Y eso que pasó con las vacas fue culpa de que alimentaron a las vacas con parte de las ovejas. Porque... Aquí seguimos poniéndole malos nombres a las cosas. Exactamente. Pues, ¿qué es lo que pasa con el tema de los priones? La primera condición, o sea, la primera vez que alguien se fijó que hay algo mal con un animal y tenía raro. que ver con esto, fueron unas ovejas. Exacto. Y les da una enfermedad a las ovejas y a las cabras. Que temblaban también, creo. Se le llama la tembladera. Ok. Y esta enfermedad, que es la primera que empezaron a estudiar, que es producida por los priones, se dice que estas ovejas que tenían tembladera fueron sacrificadas y utilizaron parte de estas ovejas para mezclarlo con el penso de las vacas, como para que engorden más rápido, y se les transmitió la tembladera a las vacas. Y ahí es donde viene lo de las vacas locas. Ahí, exactamente. Ahora, tiene un parecido en sintomatología, ¿no? Me van a matar los médicos. Ahorita van a entrar los médicos a cachatearme a mí y los estudiantes de medicina. A lo que viene siendo el famoso mal del Zambito. Sí. ¿Tú has oído el mal del Zambito? Es la enfermedad de Huntington realmente, que es una enfermedad neurodegenerativa. Yo no sabía que el mal de Zambito era Huntington. Claro, el mal del Zambito es el Huntington. Ah, yo no sabía. Mira, otra cosa muy importante que aprendimos Sí, hoy. yo aprendí el Huntington por Dr. House. Bueno, el Huntington en nuestros países del Caribe se conoce como mal del Yo Zambito. amaba a Dr. House. El mal del Zambito ocasiona alteraciones en el movimiento, la conducta, la impulsividad, entre otros. Esto compromete memoria, lenguaje y funciones mentales. Bueno, la gente se pone como loquita. Mira, ¿qué hemos visto esta semana para recomendarles a la gente? Mira, el documental de Robbie, pero no íbamos a hablar de los ovnis nazis. Cerramos con los... ok. con los... Antes de cerrar, vamos a dar una... Estamos como de Esto punto es un al otro. Por supuesto. Ahorita vamos a hablar de recomendaciones de películas. Exacto. Saludos a Daniel y a Mavi, de un punto al otro. Vamos entonces a recomendar algunas cosas que hemos visto. El documental de Robbie Williams, el cantante, a mí me pareció maravilloso. Si les gusta la música y si les gustó alguna vez la música de Robbie Williams y se preguntan por qué desapareció durante algún tiempo, porque dejamos de escucharlo después de haber oído unos temazos de él por años. ¿Qué pasó con él? Bueno, hay un documental en Netflix maravilloso. A mí me encantó que cuando vi el documental, dije, Daniel, o sea, estábamos hablando Daniel y yo, y dijimos, exacto, no estábamos equivocados. Sí pasó esto, o sea, la sensación que a nosotros nos dio era la correcta. Era una persona que venía de un estrellato increíble. Y el tipo se volvió loco. ¿Te recuerdas que dijimos cuando sacó la canción esa de Rudebox? Este tipo se volvió loco. Bueno, hubo un quiebre mental y emocional durante esa época. Hubo demasiada fama, obviamente abuso de sustancias y él tuvo una época de desequilibrio emocional bien dura que por poquito le cuesta la vida. Pero hay una historia interesante detrás de todo esto y sobre todo hay un buen final. No se los vamos a spoilear, véanlo. Si les gusta la música, búsquenlo, está en Netflix. Y aparte también, a propósito de este documental, en Netflix publicaron el famosísimo concierto de él, donde es una barbaridad. Pero faltan canciones. Claro, está como editado, pero Está es uno de los editado. shows más grandes que se ha dado en Inglaterra, este show de Robbie Williams en pleno apogeo. El de Network. Ajá, eso lo pueden ver también en Netflix, porque van a quedar como con ganas de recordar eso, insisto, si les gustó alguna vez la música de él, ¿no? Ahora, ¿qué otra cosa hemos visto? Hay un documental de un crimen entre un alemán y una canadiense que mueren los papás de ella, los asesinan en unas circunstancias terribles, súper brutales, y todo el documental gira en torno a quién es el culpable. Si él que fue manipulado por ella o fue ella la que los asesinó. Este documental se llama Hasta que el asesinato nos separe, es el caso Sorin versus Haysom.
Tiene testimonios de él, que es un alemán que era un joven en ese momento. Eran de muy buena posición. Muy buena posición económica. Él era hijo de un diplomático. Aparte, tenía él era 18 años. Sí, ella era una joyita. Un poco mayor que él, ella tenía como joyita 24. es mal portada. Sí. O sea, de una familia también muy pudiente. Este fue un crimen que ocurrió en mediados de los años 80. Él era un alumno prodigio y tenía esta relación con esta joven un poco mayor que él, que era bastante problemática. El documental está interesante, está entretenido. A veces el ritmo se me hizo un pelo lento porque también estoy muy cansada. Pero pudiera recomendarlo también. ¿Qué otra cosa querías recomendar? Había un escritor. Ahorita... Sí, yo quería recomendarles... Querías recomendar un libro. Yo soy como fanático que soy de Stephen King. Quería recomendarles a Chuck Wendig. Chuck Wendig, él viene poco a poco. De hecho, él comienza a brillar por hacer las versiones noveladas de las películas de Star Wars recientes. Ok. O sea, ahí es cuando él comienza a sonar. Pero él comienza a escribir sus propios libros y él tiene un estilo muy, muy, muy parecido tanto a Stephen King como a Joe Hill, que es el hijo. O sea, tú los puedes poner a ellos juntos ahí. Y la verdad que son muy buenos. Él tiene uno que son 2 partes, Ok. que es como una versión moderna de lo que es The Stand de Stephen King, que trata precisamente de un evento apocalíptico, una epidemia y todo esto. Si te soy sincero, me gustó más el de Chuck Wendig. O sea, me gusta más Wanderers, se llama una. No me acuerdo cómo se llama la segunda parte, pero me gustó más este que Stand. Que yo tengo mis propias críticas a Stand de Stephen King y todo el mundo habla de Stand como la gran obra de Stephen King y es mentira. Stand no es ni cerca la mejor obra de Stephen King. Yo creo que es la del asesinato de Kennedy. La de 2211. Sí, fácilmente yo creo que ese es el mejor libro que ha escrito él. Porque es un libro que puedes disfrutarlo, te guste o no la ciencia ficción. Es un libro muy clásico, ¿sabes? Ok. Bueno, ahora, tenemos que cerrar precisamente con los ovnis nazis. Exacto. Nosotros decidimos ponerle a este episodio, como no sabíamos cómo llamarlo porque tiene muchas cosas, pusimos ovnis nazis, vacas locas y otras cosas muy importantes. Ya les hablamos de las vacas locas y de, por supuesto, otras cosas sumamente importantes. Pero no les hemos dicho nada de los ovnis nazis. Yo empecé a leer acerca de este caso a finales de los 80 en los libros de Erich von Däniken, que eran los libros de todos los fanáticos extraterrestres. O sea, el héroe era Erich von Däniken. De hecho, cuando sale Giorgio, el de que dice Aliens, siempre habla. El escritor Erich von Däniken nos dice, bueno, él precisamente escribió acerca de este experimento nazi. Se trataba de una campana que medía unos 5 metros de alto por 3 de diámetro. De hecho, se dice que hay fotos inclusive de esto. En la parte, tenía como forma de campana, era una campana muy grande. Pero la leyenda dice que esto era una máquina del tiempo. Wow. Que habían hecho los nazis. Oye, me encanta eso. Sí. Es bastante interesante. Hay montones pues, ¿cómo se dice esto? De teorías acerca de qué carrizo hacía esta campana. Unos decían que era un platillo extraterrestre. Ok. Otros decían que era una máquina del tiempo. Otros decían que era una bomba. Recordemos que ya al final de la guerra, Hitler empezó a tener unas ideas súper locas. De hecho, está el tanque el cañón. Ajá. El cañón gigante con el que él pretendía disparar desde Alemania hasta Londres. Balas. Obviamente, las balas tenían el tamaño de un Volkswagen. Claro. O sea, era una cosa que era totalmente impráctica. Y así como él tuvo estas ideas, tuvo otras más bastante alocadas. Incluyendo, él intentó tener su propia bomba nuclear, pero eso lo pararon porque la planta
que producía el agua pesada estaba en Finlandia y fue atacada por los nazis en una de las operaciones secretas más interesantes de toda la Segunda Guerra Mundial. Pero volviendo a esto, Die Glocke, se llamaba la campana, es un supuesto proyecto ultra secreto nazi realizado durante la fase final de la Segunda Guerra Mundial. El momento que aprovecharon muchos científicos e ingenieros para presentar planos de cohetes, aviones a reacción y tanques de proporciones monstruosas que le hubieran dado un giro al curso de la guerra. Las armas maravillosas, las Wunderwaffen. Exactamente. Lo que hace especial a la campana es que el misterio que la rodea, así como el fin que tenía, no se sabe. Sigue siendo un misterio. Sigue siendo un misterio. Esta estaba ubicada en una locación secreta nazi conocida como El Gigante. Era una base experimental ultra secreta ubicada entre las montañas de Oul y el castillo de Casillas. Constaba de 7 laboratorios cubiertos bajo las montañas. Fue construida por trabajadores forzados, tanto soviéticos como polacos, y vigilados por hombres de la Schutzstadt, la SS. Exacto. Esta campana estaba hecha de un metal especialmente pesado y estaba encadenada al suelo. Medía 5 metros de alto por 3 de diámetro. ¿Por qué encadenas algo al suelo? Para que no se te vaya volando, porque eso era una nave espacial. Aquí es cuando va a salir Mateo del cuarto a decir: mamá, por favor. Yo pensé que tú eras racional. Ay, nuestro hijo se histeriza cada vez que nosotros hablamos de extraterrestre. En su parte frontal llevaba un símbolo nazi, tenía 2 cilindros giratorios que contenían una sustancia parecida al mercurio llamada Serum 525. Se dice también que este líquido era extremadamente radioactivo y muchos de los científicos que trabajaban en la campana mientras estaba encendida murieron de cáncer. Cuando giraba en sentido contrario desprendía un brillo de color violeta. Pero esto ha sido increíble. Ahora, el exterior de este artefacto estaba formado con un material de cerámica. Curiosamente, los transbordadores espaciales de la NASA, como el Columbia, estaban envueltos en su capa más superficial por un revestimiento de losetas de cerámica que hace la función de un aislante térmico, algo como esto, pues. Sí, pero, o sea, qué clase de locura. Ahora, yo no sé si esto es... ¿Hay fotos de esto, no? Creo que hay unas fotos por ahí, pero no sé si son ciertas. No sé si esto es un fume, pero esto no es reciente, ni mucho menos. No, o sea, es viejísimo. Desde que yo soy chiquito se habla de la campana. Y eso fue en el siglo pasado. Y tú le llegas a preguntar a mi papá sobre la campana y te dice, por supuesto. La campana ovni nazi, claro. Mira, este suceso fue conocido en el estudio de la ufología como el caso de Kecksburg. El artefacto tenía inscripciones extrañas, al igual que la campana nazi. Ah, no, otro caso. Me salté la información, perdónenme. Sí, no, esto fue que algo parecido a la campana se estrelló en Pensilvania en 1965. Porque, fíjate, ¿qué es lo que dicen los ufólogos y los más locos? Dicen que esta vaina era una máquina del tiempo. Ok. Pues parte de lo que quería hacer la vaina es que tú no viste la última de Indiana Jones. Oye, importantísimo para tener precisión histórica. Exactamente, pero está basado... ¿Cómo voy a poder salir adelante en este episodio y tener este contenido histórico si no vi la última película de Indiana Jones? Es una desgracia total. Qué horror. Están buscando volver en el tiempo para corregir los errores que habían cometido. Claro, eso explica todo. Tiene toda la lógica. Toda la lógica. Mira, en Pensilvania, espérate. Que todos los nazis al final de la guerra están totalmente drogados. Sí, estaban ya loquitos. Ahora bien, este incidente de Kecksburg del que me adelanté iba a hablar ocurrió en Pensilvania en el año 65 y el artefacto tenía inscripciones extrañas al igual que la campana nazi y fue recuperado rápidamente por fuerzas militares. Muchos testigos vieron el extraño suceso. Todo hace pensar que el ovni de Kecksburg, como se le conoce, era el resultado del desarrollo del proyecto de la campana nazi. De hecho, la hipótesis más probable de todas es que tanto Hans Kammler como la campana nazi acabaron en las bases secretas del gobierno estadounidense protegidos con el máximo secreto como parte de la operación Paperclip. Al lado del arca perdida. Exactamente, por eso es que les estábamos hablando al principio de este episodio acerca de esa famosa operación Paperclip de la que conocemos algunas cosas, pero lo más seguro es que no conocemos todo. Hay otro caso interesantísimo, no sé si interesantísimo, para los que les gustan los nazis sí,
tiene que ver con una base que construyeron supuestamente en el Polo Sur. Eso es cierto. Pero- Mira, podemos hacer un episodio de los nazis hacia el sur, donde contemos todos esos No, escapes que cazadores de hicieron. nazis. Claro, en el de tiene- cazadores de nazis podemos comentar acerca de todos esos nazis que se fueron hacia el sur de nuestro continente y todas las cosas curiosas que hay en torno a la captura de estos personajes nefastos. Pero yo creo que esto lo tenemos que dejar aquí, porque esto está más largo que una pizza de metro. Esto queda hasta aquí, señores. Este ha sido el episodio random muy importante. Un episodio de ovnis nazis, vacas locas y cosas muy importantes. Y Vamos a darle las gracias. club de lesbianas. Club de lesbiana y el duelo de Curí. Ahora, vamos a darle las gracias, yo creo que para despedir a nuestro aliado comercial WeConnect. En Caracas y en Santo Domingo. En Caracas en el Centro Lido, en Santo Domingo en el Blue Mall. El mejor coworking de Caracas y Santo Domingo. Búsquenlos en la @WeConnect_DE, @WeConnect_DO y van a saber de qué les estamos hablando. Un beso y un abrazo a Diana, muy importante, nuestra querida productora. Y a nuestro queridísimo David González, quien está ahí fajadísimo en X, publicando contenido interesante para todos ustedes. A nuestros 34 mecenas, que esperemos que pronto se sumen más porque nos gusta el número 35, no Y 34. el 35 solo tengo que decirte, vuelve. Al que 35 que sin ti se la fue, que vida vuelva. Y el me que se va. sume como mecena número 35, le vamos a hacer una mención especial en nuestro próximo episodio muy importante. Exactamente. Gracias a esos remeros que desde $3 mensuales nos apoyan mes a mes con esta... Dios mío, si Este son, proyecto- si son valientes. Sí, señor. Remando a la deriva, pero eso es que nos quieren. Nosotros también los queremos de vuelta. Nuestras redes sociales, @podcastcmi en Twitter o X. Tenemos nuestra página web que es www.cosasmuyimportantes.com. Estamos en Instagram y en Threads como @cosas muy importantes. Escríbanos por ahí cualquier mensajito que vamos a estar muy atentos a responderles. Peticiones, sugerencias, críticas, comentarios, lo que ustedes quieran. Y tenemos un correo, info@cosasmuyimportantes.com. También nos consiguen en Facebook, en YouTube, en TikTok. Un poco dormidos todavía, pero por ahí vamos. Yo soy Daniela Yo, Federico, y nos escuchamos en otro episodio muy importante. cosas muy importantes. Cosas muy importantes con Daniela y Federico.